La madrugada del 5 de abril de 1932, en el centro de la Ciudad de México, el ambiente dentro de un bar todavía estaba cargado de humo, alcohol y conversaciones tensas. No era una noche extraordinaria, era una noche como tantas otras en una capital que aprendía a vivir entre la música y el orgullo. En algún punto de esa madrugada, las voces subieron de tono. Luego vino un silencio abrupto, y después un disparo. Guti Cárdenas cayó al suelo. Tenía 27 años. El cantante que había llevado el bolero yucateco a los escenarios nacionales quedó inmóvil en cuestión de segundos. La sangre contrastaba con el suelo oscuro del local. La música se detuvo. Las miradas buscaron una explicación que nadie podía dar de inmediato. Los periódicos del día siguiente fueron directos. Riña en cantina termina en tragedia. Muere el ruiseñor yucateco tras discusión. La versión oficial se difundió con rapidez. Una pelea, palabras que escalaron, orgullo herido, un arma desenfundada, un disparo. Caso cerrado. Un responsable detenido. Un proceso judicial. Una sentencia. Pero incluso en aquel momento algunos detalles no encajaban del todo. ¿Por qué una discusión común terminó en un disparo letal tan rápido? ¿Existían tensiones previas entre los involucrados? ¿Fue realmente un arrebato impulsivo o un conflicto que venía gestándose? No hubo una reconstrucción pública minuciosa del instante exacto en que se disparó el arma. No se detalló con precisión la distancia, la posición, la secuencia de movimientos. Los testigos ofrecieron relatos similares en lo esencial, pero vagos en lo técnico. Y la prensa, en una época donde el honor masculino explicaba muchas violencias, aceptó la narrativa sin profundizar demasiado. El país perdió a una joven promesa musical. La industria perdió una voz única. La sociedad perdió el interés por hacer más preguntas. El expediente judicial avanzó con la lógica de su tiempo. Hubo culpable, hubo condena. El sistema funcionó. Sin embargo, lo que quedó registrado fue apenas la superficie del acontecimiento. No se examinó si había enemistades anteriores, no se investigó el contexto emocional ni profesional del cantante en los días previos, no se cuestionó si la escena fue preservada con el rigor necesario. Todo ocurrió demasiado rápido, demasiado simple, demasiado definitivo. Y cuando una muerte pública se explica en pocas líneas, surge una inquietud inevitable. Si todo fue tan claro, ¿por qué casi un siglo después seguimos hablando de esa noche? ¿Fue solo una pelea bajo los efectos del alcohol? ¿O fue el desenlace de algo que nunca se explicó por completo? El disparo que terminó con la vida de Guti Cárdenas no solo silenció una voz, también dejó suspendida una duda que el tiempo no ha logrado disipar. Porque algunos casos se cierran en los tribunales, pero no en la memoria. Antes de aquella madrugada fatal, en 1932, nada parecía indicar que el destino de Guti Cárdenas terminaría de manera tan abrupta. En la superficie, su vida mostraba señales claras de éxito. Había conquistado escenarios importantes. Sus canciones comenzaban a viajar más allá de Yucatán. Su nombre ya no pertenecía solo al ámbito regional. Se estaba convirtiendo en figura nacional. Sin embargo, cuando se examinan con atención los meses previos a su muerte, aparecen ciertos matices. El éxito artístico no siempre trae estabilidad emocional, y la fama temprana suele generar tensiones invisibles. Guti era joven, tenía apenas 27 años. Su talento era indiscutible, pero su entorno empezaba a transformarse rápidamente. El reconocimiento atraía admiradores, pero también rivalidades. En la escena musical de la época, el orgullo masculino y la reputación tenían un peso considerable. Las disputas personales podían escalar con facilidad. Existen registros de que en sus últimos meses frecuentaba espacios nocturnos donde se mezclaban músicos, políticos, empresarios y figuras públicas. Lugares donde el alcohol, la competencia y las conversaciones encendidas formaban parte del ambiente cotidiano. En esos círculos, cualquier desacuerdo podía convertirse en una cuestión de honor.
Algunos testimonios posteriores mencionaron que Guti no evitaba las discusiones cuando sentía que su prestigio era cuestionado. No era conocido por ser violento, pero tampoco por retroceder fácilmente ante una provocación. Esa combinación, en un contexto cargado de orgullo y tensiones sociales, podía resultar peligrosa. También hay indicios de que atravesaba momentos de presión profesional. La transición de cantante regional a figura nacional implicaba nuevas expectativas. Había contratos, compromisos y responsabilidades que exigían disciplina constante. La industria musical comenzaba a estructurarse de manera más formal, y no todos los artistas se adaptaban con facilidad a ese ritmo. Algunos investigadores han señalado que las relaciones personales del cantante también experimentaban cambios. La fama altera dinámicas. Amistades antiguas pueden resentirse, nuevas alianzas pueden ser frágiles. En ciertos entornos, la cercanía con una figura pública genera competencia, celos o tensiones silenciosas. Nada de esto prueba que existiera una amenaza directa contra él, pero sí muestra un contexto donde los conflictos no eran improbables. En la semana previa a su muerte, no se registraron denuncias formales ni advertencias públicas. No hubo amenazas documentadas. No existe evidencia clara de un plan premeditado en su contra. Sin embargo, tampoco se realizó una investigación exhaustiva que descartara por completo la posibilidad de rencillas anteriores. El día de la tragedia parecía normal. No había señales públicas de peligro inminente, y sin embargo, terminó en un disparo. Al analizar retrospectivamente los hechos, surge una pregunta inevitable. ¿Fue realmente un conflicto espontáneo entre hombres alterados por el alcohol? ¿O fue la culminación de tensiones acumuladas en silencio? Aquella época muchas disputas se resolvían sin intervención oficial. La cultura del honor y la masculinidad hacía que ciertos enfrentamientos se consideraran asuntos personales. El sistema judicial tendía a simplificar los casos cuando la narrativa resultaba clara y socialmente aceptable. Un altercado, un disparo, un culpable. La historia quedó resumida en esa secuencia. Pero cuando un artista joven, en ascenso y con creciente visibilidad pública, muere en circunstancias violentas, la explicación simplificada deja espacio para la sospecha. No porque existan pruebas ocultas confirmadas, sino porque el contexto permite imaginar escenarios alternativos que nunca fueron explorados a fondo. Tal vez no hubo conspiración, tal vez todo ocurrió en segundos, tal vez fue simplemente una tragedia impulsiva. Pero también es cierto que las investigaciones de la época no contaban con los estándares forenses actuales. No hubo análisis balístico detallado, como los que hoy serían obligatorios. No hubo reconstrucción científica minuciosa del momento exacto. La narrativa se apoyó en declaraciones y en la confesión del responsable. Y eso fue suficiente para cerrar el caso. Sin embargo, cuando se revisa la trayectoria de Guti Cárdenas, resulta evidente que estaba entrando en una etapa crucial de su carrera. Su proyección apenas comenzaba a expandirse. Su legado musical apenas estaba consolidándose. Su muerte interrumpió un proceso que prometía evolución artística y mayor reconocimiento internacional. Esa interrupción abrupta es lo que convierte su final en algo más que un simple incidente nocturno. Porque cuando una vida se corta en el punto de mayor impulso, la sensación no solo es de pérdida, es de historia inconclusa. Y una historia inconclusa siempre deja preguntas abiertas. Tras el disparo que terminó con la vida de Guti Cárdenas, el proceso judicial avanzó con rapidez. Las autoridades detuvieron al hombre señalado como responsable. Hubo declaración, hubo versión oficial, hubo sentencia. En apariencia, el sistema funcionó de manera eficiente, pero cuando se revisan los documentos y crónicas de la época, aparecen grietas. La narrativa central fue simple: una discusión en un bar, palabras que escalaron, un arma desenfundada, un disparo directo. El agresor admitió haber accionado el arma. La justicia consideró el caso como resultado de una riña. Se habló de impulso, de orgullo, de un momento fuera de control. Sin embargo, varios elementos quedaron poco desarrollados. Primero, la escena del crimen no fue documentada con el nivel de detalle que hoy sería indispensable.
No existieron fotografías periciales sistemáticas ni reconstrucción técnica exhaustiva. Las descripciones dependieron en gran parte de testimonios orales recogidos bajo presión mediática. Segundo, los testigos ofrecieron versiones coincidentes en lo esencial, pero divergentes en los matices. Algunos afirmaron que la discusión había sido breve. Otros señalaron que el intercambio fue más prolongado y tenso. No todos coincidieron en quién elevó primero la voz ni en qué momento exacto apareció el arma. Tercero, la distancia del disparo nunca fue explicada públicamente con precisión técnica. ¿Fue un disparo a corta distancia durante forcejeo? ¿Fue ejecutado con el arma extendida? ¿Hubo intento de huida? Los archivos no profundizaron en esos detalles. En aquella época, la presión social por dar cierre a un caso público era alta. Guti no era un ciudadano anónimo, era una figura artística en ascenso. La opinión pública necesitaba una explicación rápida. La justicia ofreció una. Pero la rapidez no siempre equivale a profundidad. Algunos historiadores culturales han señalado que la figura del crimen de honor era socialmente comprendida en ese periodo. Las disputas masculinas en contextos de alcohol podían encuadrarse dentro de una lógica aceptada. Si el incidente encajaba en ese patrón, el interés por investigar más allá disminuía. Otro punto que genera dudas es la posible existencia de tensiones previas entre los involucrados. No se documentó una enemistad formal, pero tampoco se investigó con rigor si existían conflictos anteriores. La relación exacta entre Guti y el agresor no fue analizada públicamente con detalle psicológico o social. La prensa jugó un papel decisivo. Los titulares enfatizaron la tragedia, pero no impulsaron una investigación paralela. El enfoque fue narrativo más que crítico. Se habló del talento perdido, del destino cruel, del altercado fatal. No se cuestionó con insistencia la solidez del expediente. Con el paso de los años surgieron especulaciones. Algunas versiones populares sugirieron que el conflicto pudo haber estado relacionado con celos o disputas personales más profundas. Otras insinuaron que la discusión pudo tener un trasfondo más complejo que el simple intercambio verbal descrito oficialmente. Es importante señalar que ninguna de estas hipótesis ha sido probada de manera concluyente. No existen documentos oficiales que respalden teorías conspirativas. Sin embargo, la ausencia de análisis técnico detallado dejó un vacío interpretativo. Ese vacío es el terreno donde nacen las dudas. También llama la atención la brevedad del proceso judicial. En comparación con estándares contemporáneos, el procedimiento fue rápido. La confesión del responsable simplificó el desarrollo del caso, pero una confesión no siempre elimina la necesidad de reconstrucción minuciosa. En los registros disponibles no aparece un examen público profundo del estado emocional de los involucrados. No hubo evaluación psicológica detallada ni análisis contextual amplio. Se trató como un hecho aislado. Sin embargo, ningún acto violento ocurre completamente aislado de su entorno. Algunos investigadores modernos plantean preguntas que en 1932 no se formularon. ¿Hubo provocación directa previa al encuentro? ¿Había tensión acumulada? ¿El disparo fue completamente intencional o resultado de un movimiento accidental durante un forcejeo? Los archivos no profundizaron en esos detalles. Ese es el punto crucial. El caso no contiene pruebas que demuestren una conspiración, pero tampoco posee un nivel de detalle que permita descartar completamente todas las dudas. La investigación cumplió con los estándares de su época, pero esos estándares eran limitados. Con el tiempo, la memoria colectiva simplificó el hecho. Se convirtió en una historia breve. Un talento joven, una discusión, un disparo, un fin trágico. Pero cuando se analizan las inconsistencias menores, cuando se observan las zonas grises del expediente, surge una sensación persistente. La verdad completa tal vez nunca fue reconstruida con total claridad. Quizás no hubo nada más que lo que se dijo. Quizás la tragedia fue exactamente lo que parecía. O quizás la prisa por cerrar el caso impidió comprender cada detalle. La muerte de Guti Cárdenas no dejó un misterio formal abierto en tribunales, dejó algo distinto. Dejó una historia que, aún aceptando la versión oficial, continúa generando interrogantes silenciosos.
porque cuando la documentación es escasa y el contexto es complejo, la duda no desaparece, solo se vuelve más discreta. Y esa discreción es la que mantiene vivo el debate casi un siglo después. Cuando un caso parece demasiado simple, la mente humana tiende a buscar capas adicionales. No necesariamente porque exista una conspiración real, sino porque la pérdida fue demasiado grande para encajar en una explicación tan breve. En el caso de Guti Cárdenas, la versión oficial habló de una riña impulsiva. Sin embargo, con el paso de las décadas, han surgido distintas interpretaciones que intentan comprender mejor aquella madrugada de 1932. Es importante aclarar algo desde el inicio. No existe prueba concluyente que respalde una teoría alternativa definitiva. Lo que existen son preguntas, contextos, posibilidades. Y cuando hay posibilidades no exploradas a fondo, surgen escenarios. 1. La teoría del conflicto previo no documentado. Una de las hipótesis más repetidas sugiere que la discusión no fue completamente espontánea. Según esta línea de pensamiento, podría haber existido tensión acumulada entre Guti y el agresor. En círculos artísticos y sociales de la época, los desacuerdos podían mantenerse en privado durante semanas o meses antes de estallar públicamente. Rivalidades personales, celos profesionales o disputas de honor eran comunes en ambientes donde el prestigio tenía un valor casi simbólico. Si existió un conflicto previo, no fue registrado oficialmente, pero la ausencia de registro no garantiza ausencia de conflicto. El problema con esta teoría es que carece de documentación sólida. No hay cartas, no hay declaraciones formales que prueben una enemistad prolongada. Solo existe la posibilidad lógica dentro del contexto social de la época. La teoría del honor y la provocación. Otra interpretación sugiere que la discusión pudo haber sido más grave de lo que los periódicos describieron. En 1932, el concepto de honor masculino tenía un peso considerable. Una palabra ofensiva, una insinuación o una acusación podían desencadenar reacciones intensas. Algunos historiadores culturales plantean que ciertos altercados eran minimizados públicamente para evitar escándalos mayores. Si la discusión involucró algo más sensible que un simple intercambio verbal, es posible que la narrativa oficial haya simplificado los detalles. No para encubrir un crimen organizado, sino para evitar amplificar una situación incómoda. Sin embargo, nuevamente, no hay evidencia directa que confirme esta hipótesis. Es una lectura cultural del contexto. La teoría del disparo accidental durante forcejeo. Existe también la posibilidad técnica de que el disparo no haya sido ejecutado con intención fría y calculada, sino durante un movimiento físico descontrolado. Si hubo empujones o intento de desarme, el arma pudo haberse accionado en una fracción de segundo. Esta hipótesis explicaría la rapidez del desenlace y la ausencia de planificación. Pero aquí surge otra duda. ¿Se realizó una reconstrucción balística suficiente para confirmar esta posibilidad? Los registros disponibles no indican un análisis forense detallado como el que hoy se consideraría estándar. La tecnología y los protocolos de 1932 eran limitados. Esto no significa que la justicia actuara incorrectamente, significa que las herramientas disponibles eran distintas. La falta de precisión técnica deja espacio para la especulación. La teoría de la presión social y cierre rápido. Algunos investigadores contemporáneos sostienen que la figura pública de Guti pudo haber influido en la rapidez del proceso judicial. Cuando una celebridad muere, la presión mediática puede acelerar decisiones. Cerrar un caso con una narrativa clara reduce incertidumbre social. Un responsable identificado estabiliza la opinión pública. No hay pruebas de manipulación institucional, pero sí es cierto que el caso avanzó con relativa rapidez. La confesión del agresor simplificó el procedimiento. La sentencia permitió dar por concluido el episodio. Sin embargo, cerrar un caso no equivale necesariamente a explorar cada ángulo posible. La teoría del destino trágico sin misterio oculto. Existe una última posibilidad que, paradójicamente, es la más simple. No hubo conspiración, no hubo conflicto previo significativo, no hubo encubrimiento. Solo hubo una combinación peligrosa de alcohol, orgullo y acceso a un arma. A veces las tragedias no requieren una explicación compleja. Ocurren en segundos, cambian vidas en un instante y dejan una sensación de absurdo imposible de procesar.
Esta teoría es coherente con la versión oficial y, hasta ahora, no ha sido refutada por evidencia concreta. Entonces, ¿por qué seguimos cuestionando lo ocurrido? Porque Guti Cárdenas no era una figura menor, era un artista en pleno ascenso. Su muerte interrumpió una trayectoria prometedora. Cuando el talento se extingue en el punto más alto de su impulso, la explicación simple parece insuficiente para el impacto emocional que produce. La ausencia de documentación técnica exhaustiva alimenta la incertidumbre, no porque demuestre irregularidad, sino porque no permite disipar por completo las dudas. Es aquí donde el análisis debe mantenerse equilibrado. No existen pruebas firmes de un complot. No hay documentos que revelen un secreto oculto, pero tampoco hay un expediente tan detallado que cierre todas las preguntas con absoluta precisión. Entre esos dos extremos vive el misterio. Un misterio discreto, no espectacular, no conspirativo, pero persistente. La historia de Guti Cárdenas demuestra cómo incluso un caso aparentemente resuelto puede transformarse en un enigma cultural cuando el contexto social, la falta de documentación técnica moderna y la magnitud de la pérdida convergen en un mismo punto. Quizás la verdad completa fue exactamente la que se dictó en 1932. Quizás no. Lo único indiscutible es que aquel disparo no solo terminó con una vida, también abrió una conversación que casi un siglo después continúa generando análisis. Y mientras existan preguntas sin respuesta definitiva, la historia no descansará del todo. Cuando la noticia de su muerte se confirmó, la reacción fue inmediata. La industria musical mexicana perdió a una de sus voces más prometedoras en el momento en que comenzaba a consolidarse a nivel nacional. La sensación no fue solo de tristeza, fue de interrupción. Guti Cárdenas representaba una transición importante en la música popular mexicana. Proveniente de Yucatán, había logrado proyectar el bolero y la canción romántica más allá del ámbito regional. Su estilo combinaba sensibilidad melódica con una interpretación sobria y elegante. No dependía del dramatismo excesivo, dependía de la emoción contenida. Su muerte transformó su figura artística. De joven promesa pasó a convertirse en símbolo. De cantante en ascenso pasó a mito interrumpido. El impacto fue doble. Por un lado, su ausencia dejó un vacío inmediato en la escena musical. Por otro, su trágico final intensificó el valor simbólico de su obra. Las canciones comenzaron a escucharse con una nueva carga emocional. Cada interpretación posterior adquirió un matiz de despedida involuntaria. La industria cultural de la época no tenía los mecanismos modernos de preservación masiva. Sin embargo, sus composiciones sobrevivieron. Fueron reinterpretadas por generaciones posteriores. Su nombre comenzó a ser mencionado no solo por su talento, sino por la forma abrupta en que terminó su historia. La muerte temprana suele crear un efecto de congelamiento en la memoria colectiva. El artista queda fijado en una edad, en una imagen, en una etapa de promesa permanente. No hay declive público, no hay etapa de madurez tardía, no hay transformación final, solo queda el punto más brillante detenido en el tiempo. Eso ocurrió con Guti. La narrativa cultural empezó a integrar su figura dentro del imaginario del artista trágico, no por excesos escandalosos ni por controversias públicas prolongadas, sino por la brutalidad repentina de su final. Esa condición lo convirtió en una referencia recurrente cuando se hablaba de talentos perdidos prematuramente en México. Con el paso de las décadas, su legado fue reivindicado en estudios académicos sobre música yucateca y bolero temprano. Investigadores resaltaron su aporte estilístico, señalaron la calidad poética de sus composiciones, analizaron su capacidad para conectar con públicos diversos. Sin embargo, cada análisis musical inevitablemente incluía una mención a su muerte. La tragedia se volvió inseparable de la obra. Eso plantea una pregunta incómoda. ¿Habría sido recordado con la misma intensidad si hubiera vivido varias décadas más? Es imposible saberlo. Tal vez habría evolucionado hacia nuevos géneros, tal vez habría alcanzado fama internacional, tal vez su nombre sería citado por su trayectoria extensa y no por su interrupción. Pero la historia eligió otro camino. La figura de Guti Cárdenas se convirtió en una cápsula del tiempo. Representa una etapa específica de la música mexicana. Representa una juventud creativa truncada.
representa la fragilidad del éxito cuando se cruza con circunstancias imprevistas. Su legado no se construyó únicamente sobre su talento, también se construyó sobre la pregunta permanente que rodea su muerte. Esa combinación de arte y misterio ha mantenido viva la conversación durante casi un siglo. Hoy, cuando se revisan archivos históricos y grabaciones antiguas, su voz suena distante pero intacta. No envejeció públicamente, no se desgastó frente a las cámaras con el paso del tiempo. Permanece como un eco detenido en 1932. Eso es lo que convierte su historia en algo más profundo que un simple caso policial. Se trata de memoria cultural, de identidad musical, de una promesa que nunca pudo completarse. Y mientras sus canciones sigan interpretándose, la pregunta sobre aquella madrugada seguirá flotando discretamente en segundo plano. Porque el legado artístico puede consolidarse, pero la incertidumbre histórica rara vez desaparece por completo. Casi un siglo después de aquella madrugada de 1932, la historia de Guti Cárdenas sigue provocando una sensación extraña. No es un misterio lleno de teorías extravagantes. No es un caso oficialmente reabierto. No es un expediente marcado por revelaciones explosivas. Es algo más silencioso. Es la incomodidad de una historia demasiado breve. Es la sensación de que el talento fue interrumpido justo cuando comenzaba a expandirse. Es la duda persistente que aparece cuando una explicación parece suficiente, pero no completamente satisfactoria. La versión oficial habla de una riña, de un disparo, de una condena. Los documentos no registran conspiraciones. No existen pruebas sólidas de un plan oculto. Desde el punto de vista legal, el caso se resolvió. Sin embargo, la historia cultural funciona de otra manera. Cuando una figura pública muere en circunstancias violentas, el impacto supera lo jurídico. La memoria colectiva no se alimenta solo de sentencias, se alimenta de emociones, de contexto y de preguntas no formuladas en su momento. Guti no fue simplemente un cantante que perdió la vida en una pelea. Fue un símbolo de transición musical. Representó una etapa de crecimiento artístico en México. Su proyección apuntaba hacia un futuro que nunca se materializó. Y cuando el futuro se cancela de forma abrupta, la mente humana intenta reconstruirlo. Quizás la tragedia fue exactamente lo que dijeron los periódicos. Quizás no hubo nada más que orgullo herido y un arma en el momento equivocado. Quizás todo ocurrió en segundos sin planificación previa. Pero incluso si aceptamos esa posibilidad, queda una reflexión más amplia. La historia de Guti Cárdenas no trata solo sobre cómo murió. Trata sobre lo frágil que puede ser el ascenso artístico. Trata sobre cómo una carrera prometedora puede detenerse sin aviso. Trata sobre cómo el contexto social de una época influye en la manera en que se investigan y narran los hechos. Su caso nos recuerda que la justicia de un periodo histórico responde a sus propias herramientas y mentalidades. Lo que en 1932 parecía suficiente, hoy podría analizarse con otros estándares. No para señalar culpables ocultos, sino para comprender mejor la complejidad de los eventos humanos. Y quizás esa sea la enseñanza más profunda. No todos los misterios requieren una conspiración para existir. Algunos misterios nacen simplemente de la falta de detalle. Otros sobreviven porque la pérdida fue demasiado grande para aceptarla con facilidad. Guti Cárdenas permanece como una figura detenida en el tiempo. Su voz sigue resonando en grabaciones antiguas. Sus composiciones continúan siendo interpretadas. Su nombre aparece en estudios históricos y en conversaciones sobre talentos truncados. Y cada vez que su historia es contada, vuelve la misma pregunta. ¿Fue solo una tragedia impulsiva? ¿O hubo matices que nunca se exploraron completamente? Tal vez nunca lo sabremos con absoluta certeza. Lo que sí sabemos es que su legado musical trascendió el momento de su muerte, y eso, en última instancia, es lo que mantiene viva su presencia en la memoria cultural. La historia puede haber cerrado el caso, pero la memoria no lo ha hecho del todo. Y mientras su música continúe escuchándose, aquella madrugada seguirá siendo recordada no solo como el final de una vida, sino como el inicio de una leyenda marcada por la pregunta que el tiempo aún no ha logrado silenciar.